Bienvenidos todos esta mañana. Continuamos con el apóstol Juan, el discípulo del amor, o el discípulo amado, o el apóstol del amor, como también algunos lo han llamado. Y el domingo pasado nosotros dijimos que el amor no es algo que fluía naturalmente de este apóstol, como tampoco el amor es algo que fluye naturalmente de algunos de nosotros. De hecho, cuando Juan dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, es porque el verdadero amor realmente lo pueden dar aquellos que han experimentado una relación y que viven una relación de amor con su Salvador. Entonces Juan aprendió acerca del amor caminando con Jesús, viendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, y como el mejor maestro que haya existido jamás, Jesús supo aprovechar cada uno de esos eventos para darle a Juan una lección importante acerca del amor. Y Juan aprendió a través de esos eventos difíciles. Y nosotros en la primera charla que tuvimos acerca de Juan, vimos por lo menos, creo que habían dos eventos notorios, tres, en los que Juan los llama hijos del trueno, ¿cierto? Pero vamos a ver dos eventos esta mañana en los que siento que Juan aprendió a equilibrar su ambición, pero también aprendió a equilibrar su pasión por la verdad a través del amor. Entonces quiero que vayamos en primer lugar a Marcos capítulo 10. Vamos allá. Si tienen sus Biblias, vamos a las Biblias. Si no tienen sus Biblias, a las aplicaciones. Y aquí aprovecho para meter la cuña. A veces cuando tenemos nuestra aplicación en el celular nos obliga a tener el celular activo, y a veces eso nos distrae, y esta mañana les estamos diciendo, por favor, desconéctense de sus celulares por un momento para que nos podamos conectar con Dios y con su iglesia. Así que si tienes la aplicación, ojalá la tienes descargada y no se te cruza con los mensajitos no solamente de Lucas y de Marcos, sino de Estefanía, de María, de Marta. Estamos en Marcos 10, y quiero que leamos versículos 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y ellos qué dijeron? Sí. ¿Saben Juan y Jacobo qué le dijeron aquí a Jesús? Sí, nosotros estamos dispuestos a sufrir por el evangelio. Eso era lo que ellos le estaban diciendo acá. Eso era lo que Jesús les estaba preguntando. Y ellos dijeron: sí, podemos. Y quiero pensar que ese sí, podemos no era tratando de ganar puntos, para que al final tal vez ellos estaban pensando: bueno, seguramente cuando Jesús nos pregunte, ¿ustedes pueden sentarse? La respuesta va a ser la misma y todo va a estar en el orden en que nosotros estamos esperando que pasen las cosas. Entonces, versículo 39, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaban? Sí, ¿cierto? Porque ellos no eran diferentes a Jacobo y a Juan, ¿sí? Ellos no estaban enojados porque tenían un sentido más alto de justicia que Juan y Jacobo. Estaban enojados porque eso simplemente se les habían adelantado, ¿sí? Versículo 42, más Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, si nosotros colocamos en la balanza siervo, el que ordena, ¿cierto? Esclavo, el que manda, el líder, el jefe,
¿A dónde queremos estar o qué es más llamativo? La connotación que tenemos es que el líder, el que es jefe, el que es el mayor, es el que simplemente da las órdenes, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros tenemos una perspectiva o una noción muy vana acerca de lo que implica ser siervos. Entonces, obvio que no queremos ser siervos, pero Jesús dice, mira, no va a aplicar entre nosotros las mismas reglas que aplican para el mundo. Y luego en el versículo 45, Jesús establece el parámetro y el estándar. En el versículo 45 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, recuerdan que cuando hablamos de Jacobo, dijimos que no había nada inherentemente malo en el hecho de ser impetuosos y de ser celosos. Inherentemente no hay nada malo en eso. El problema es cuando ese celo no es acompañado por el tacto, por la misericordia, ¿cierto? Pero no hay nada de malo en eso. De hecho, dijimos que la iglesia y el ministerio necesita ese tipo de personas. Personas que se paran en la raya y personas que están dispuestas a defender la verdad por encima de cualquier cosa. Ahora, tampoco hay nada inherentemente malo en el hecho de ser ambiciosos y querer más y anhelar más. No hay nada de malo en aspirar, escalar, de tener una posición. No hay nada de malo en eso. El problema aquí y lo que vamos a notar es cuando las motivaciones no son las correctas. De hecho, si nosotros notamos, nos damos cuenta que Jesús no está condenando la ambición de Jacobo y de Juan. Él no les está diciendo, ustedes están alimentando el orgullo en sus corazones, están actuando mal, lo que ustedes están pidiendo es contrario a los parámetros bíblicos, contrario a mi plan. No, Jesús no les está diciendo nada de eso. Más bien lo que Jesús les está recordando es lo que deben hacer si es que en algún momento llegan a ser los que están por encima del resto en una posición de liderazgo. Eso es lo que Jesús les está diciendo, pero no está condenando en ningún momento la ambición de ellos. Jesús no tiene nada en contra de ello. De hecho, ¿quién fue Pedro? Pedro fue líder. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros leemos que Dios instauró apóstoles, instauró maestros, y colocó una serie de necesidades en la iglesia y por ende colocó personas para que puedan suplir esas necesidades. Y en ese orden de ideas, algunas personas seguramente van a estar por encima de otras personas. O sea, no hay nada de malo en querer o anhelar ser el que está arriba. Es importante que alguien dirija, es importante que alguien tome la vocería, es importante que alguien sea el guía de los demás. Entonces, evidentemente lo que Jesús está señalando y queriendo corregir aquí es la percepción que se tiene acerca de la mayordomía y del liderazgo. Y Juan tenía problemas con la noción que él tenía acerca de ser el mayor. Entonces, el problema no radica en la posición que alguien pueda tener, sino la forma en que se pretende alcanzar, la forma en como yo quiero o una persona quiere llegar a ocupar un cargo o una posición, y dos, con la motivación para alcanzarlo. Son dos cosas importantes. Y vamos a notar que la motivación es inherente a la búsqueda o a la forma en cómo busco las cosas y posteriormente a la actitud que asumo cuando he alcanzado lo que he buscado. Por ejemplo, pensemos en un gobernante. Creo que esto es muy evidente para nosotros. Pensemos en una persona que está anhelando un cargo político o un cargo de liderazgo, cualquiera que sea. Y para alcanzar ese cargo, esa persona ha hecho fraude, ha simplemente manipulado la información, la verdad, muchas cosas
¿qué creen ustedes que va a hacer esa persona cuando por fin logre sentarse en el trono? ¿Cómo el camino, como llegó, de una u otra forma señala la forma en cómo esa persona va a gobernar? Eso es una realidad, de hecho, para nosotros. Y ese es el punto aquí. De hecho, Jesús toma como ejemplo a los gobernantes, a personas que no tienen su visión, y este es el modelo que hasta ahora han tenido los apóstoles. Los apóstoles tal vez han visto al pueblo mismo de Dios ejercer autoridad y dominio y sacar provecho de la posición que tienen. ¿Cuál era el ejemplo que veían, por ejemplo, del Imperio Romano? Donde los gobernantes simplemente se dedicaban a sacar provecho de los que estaban por debajo de ellos. Y entonces, tal vez con eso en mente, Juan dice, yo quiero ser un líder. Yo quiero ser el que manda. Pero Jesús les dice, entre nosotros no va a ser así. Mi estándar es diferente. Evidentemente ese era un ejemplo errado de aquellos que en nombre del liderato se benefician a sí mismos. Y lo primero que Juan tiene que empezar a cambiar es ese chip, ¿cierto? Y lo que vemos al final de la vida de Juan es que Juan logra darle vuelta a ese pensamiento. Y cada uno de los apóstoles y cada uno de nosotros, si es que aún vivimos bajo esa percepción de liderazgo, pues necesitamos empezar a transformar ese chip, ¿sí? Ser el mayor no es el que a todos sirven. Ser el mayor es el que sirve a todos. Y Juan, ese día, tal vez no lo vemos inmediatamente, pero cuando vemos las epístolas especialmente, cuando vemos el Evangelio de Juan, que fue escrito después, obviamente, de que él tuvo esas experiencias, vamos a ver un hombre completamente transformado. En segundo lugar, Juan aprendió también una lección importante acerca del amor. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 53. El versículo 53, Lucas 9, dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. En esta ocasión, Jesús les dio una lección importante acerca del amor. La idea no es perder las almas. La idea es ganarlas. La pregunta es, ¿cómo es que las ganamos? La pregunta es, ¿cómo es que Jesús nos ganó a nosotros? ¿Cómo es que Jesús ganó y sigue ganando almas para el reino? ¿Saben qué escribió Juan acerca del amor de Jesús en su evangelio? Vayamos a Juan capítulo 15, eso es el evangelio, Juan capítulo 15, versículos 12 al 14. Juan capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién estuvo dispuesto a ir a la cruz por los que no éramos precisamente sus amigos? Jesús. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Juan, aquella vez pudo recordar que Jesús había venido, que los había encontrado a ellos también, inicialmente cuando ellos no eran sus amigos. De hecho, el término que se usa bíblico para los no creyentes es enemigos de Dios. Es que éramos objetos de la ira
de Dios, no éramos precisamente sus amigos. Aún así, Jesús había venido a la cruz y entender esa realidad le ayudaba a Juan a entender que ahora él debía hacer lo mismo por otros. Era abrazar la condición y la posición de Jesús, lo que iba a hacer que ellos también empezaran a ganar almas para el reino, aunque fueran samaritanos. Porque Jesús también vino a morir por los samaritanos. Juan necesitaba entender que el amor de Dios, que el amor de Jesús es sacrificial y que por ende su amor por los demás y nuestro amor por los demás también tiene que ser en sacrificio. Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo seguramente con el que muchos de nosotros comenzamos nuestro viaje de fe. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién escribió estas palabras? Juan, el apóstol Juan. Juan aprendió del amor que no tiene comparación. Porque cuando él dice de tal forma, está diciendo que no hay otra forma igual. Nada hay que se le compare al amor de Dios. Es el más alto, es el más sublime y no hay nada más allá. Cuando Juan dice de tal forma, es la más sublime de todas las formas posibles. Ese porque de tal forma amó Dios al mundo es la forma más sublime de todas las formas posibles. Mencionamos eso antes, creo que el domingo pasado, pero Juan usó la palabra verdad unas 45 veces en su evangelio y en las epístolas. Dijimos que eso tenía que ver con su pasión por la verdad, ¿cierto? Pero es interesante también notar que usó la palabra amor más de 80 veces. Cuando nosotros pensamos en Juan, estas dos palabras lo describen perfectamente, amor y verdad. Entonces, Juan aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. Y de esa forma, el amor llegó a ser esa ancla que lo llevó a defender su otra pasión, que era la verdad. Amor, verdad y amor por la verdad, palabras y frases que describen a un hombre apasionado que Dios tuvo que transformar. Vamos a la primera epístola que él escribe, y estas son las cartas que él escribe a la iglesia, seguramente siendo un anciano. Ya no es joven, ya no tiene tal vez el mismo ímpetu, la misma fuerza, pero noten ahora cuál es la fuerza con la que Juan ahora escribe. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Y noten el lenguaje que usa Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Dónde aprendió Juan esto? ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Juan pudo ver a Jesús en todo su esplendor, en toda su santidad, de una manera que fue particular. Y ahora él está escribiendo a sus hermanos acerca de estas cosas. Y yo creo que aunque Juan ese día no tuvo el mismo pensamiento de Pedro de decirle quedémonos así, yo creo que Juan sí anhelaba ese momento. Y por eso se purificaba y por eso se conservaba y por eso mantenía la verdad, pero también mantenía el amor vivo en su corazón. Vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1. Bueno, digo capítulo 1, aunque solo tiene un capítulo, pero vamos a leer los versículos 1 al 16. Segunda de Juan, versículos 1 al 6. Dice, el anciano
a la señora elegida y a sus hijos, ¿a quienes qué? Yo amo en qué? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. El versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan se regocijaba en dos cosas. Uno, viendo a los hermanos cómo se amaban y cómo amaban a otros. Y dos, cómo vivían en la verdad. Esta mañana en nuestra reunión de enfoque pensábamos tal vez en esos niños que nosotros vimos en algún momento nacer incluso en la iglesia y que por alguna razón dejamos de verles y pasaron los años y cuando los volvimos a encontrar ya tenían esposa, tenían hijos. Y hablamos de lo grato que es cuando uno tiene esos encuentros y puede escuchar de esas personas que algunos son líderes en las iglesias, incluso, ¿por qué no?, algunos pastores, algunos siguen siendo fieles, y eso es genial. Y Juan está hablando de eso a la iglesia. Juan dice, me regocijo, me gozo en esto, en que esas nuevas generaciones siguen andando en la verdad y que siguen andando en amor. Lo contrario a eso también es doloroso, ¿no? Cuando uno vio crecer a algunos chicos y de repente escucha que están apartados, que no quieren saber nada de la iglesia, que no quieren saber nada acerca de Dios, y eso también es triste, ¿cierto? Y así como hay regocijo por un lado, también hay dolor por el otro. Pero Juan se regocija en el amor y en la verdad. Quiero que ahí mismo en 2 de Juan miremos los versículos 9 al 11. Porque estas palabras parecen ser de otra persona. El versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Recuerdan que dijimos que Juan era categórico? Que no tenía puntos grises, sino que es o no es. Y aquí estamos viendo a ese Juan. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. ¿Nosotros qué diríamos? Bueno, está pasando un momento flaco, espiritual, ¿cierto? Y eso también es verdad, porque eso es lo que... recuerdan que dijimos que cuando hablamos del apóstol Pablo, o cuando escuchamos al apóstol Pablo, él como que trata con esos términos medios. Juan aquí está diciendo, si esa persona no persevera en la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y noten lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ok. ¿Creen ustedes que Juan sigue siendo el apóstol del amor? Sí. Juan es ese hombre equilibrado que aprendió a defender la verdad en amor sin sacrificar ninguno de los dos. De hecho, también la Biblia dice que en el temor, en el amor no hay engaño, ¿cierto? Sino que la verdad echa fuera el temor. O sea, esas dos cosas tienen que ser un equilibrio. Vamos a la tercera epístola, capítulo 3, versículos 1 al 6. Estamos ahora en tercera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y parece que esto lo escribió ya Juan siendo muy, muy avanzado en su edad.
Pero Juan dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo, ¿en qué? En la verdad. El amor no tiene que sacrificar la verdad, ¿sí? Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es maravilloso. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y noten un poquito más adelante lo consecuente que es Juan con esto de amor y verdad. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Ok, ¿quién era este personaje? Bueno, un tipo ególatra que estaba en el seno de la iglesia, que buscaba la preeminencia para tal vez ganancia personal. Y saben, eso es completamente opuesto a lo que él acaba de decir cuando empieza el capítulo acerca de Gayo. Está exaltando a este primer líder por la forma en cómo ha servido, pero luego dice, bueno, también hay aquí otra persona que se conduce completamente de acuerdo a lo que es el patrón y el ejemplo de Jesús. Y yo leo estas palabras y puedo imaginar a Juan unos años antes, siendo un joven que busca el poder sin importar cómo, y está buscando la preeminencia también al lado de su hermano Jacobo. Pero ahora Juan es un anciano hablando desde la experiencia y diciendo a la iglesia, esto no glorifica a Dios. Estas actitudes no edifican la iglesia. Ustedes deben darse los unos a los otros. Después de todo, ese es el gran mandamiento. Vemos en Juan que ya no es el que desea que descienda fuego que consume. Ahora es alguien que está dispuesto, si es posible, a darse como sacrificio para que otros lleguen a conocer del verdadero amor. Y saben, todas estas cosas me hacen pensar que cuando Juan está recostado en el pecho de Jesús, eso no es solamente algo que refleja su amor y su cariño hacia Jesús. Yo creo que también es una forma que Juan tenía para no perder ninguna de las palabras de Jesús. Por eso yo creo que es el apóstol que más habla acerca del amor. Imagino que hubo palabras que los otros no escucharon, pero Juan estaba tan cerca que yo creo que ni siquiera perdió una de sus palabras. En algún sentido, o en un sentido figurado, Juan nunca dejó de ser un hijo del trueno, ¿sí? Porque qué mejor que un hijo del trueno para defender el verdadero amor y la verdad. Creo que Juan fue un hijo del trueno hasta el final. Y fue un poderoso hombre que defendió a toda costa la verdad. De hecho, ¿ustedes sabían que Juan fue el único apóstol que estuvo en el momento de la crucifixión de Jesús? ¿Recuerdan ustedes a quién le encomendó Jesús? Sí. Creo que la relación entre Jesús y Juan fue tan cercana que Jesús pudo decirle a su madre, de su humanidad, ¿no? Madre, he ahí a su hijo. Hijo, he ahí a su madre. Eso habla de la relación que ellos tuvieron tan especial. Y saben, creo que cuando Juan
le dijo aquel día que le pidió a Jesús que les permitiera sentarse a su derecha o a su izquierda, y Jesús les dijo, ¿pueden beber de la copa que yo he de beber? Y Juan fue uno de esos que dijo sí. Creo que Juan tal vez en ese momento no sabía lo que estaba diciendo. Pero ¿saben qué es interesante? La tradición dice que Juan cuidó de María hasta los últimos días de María. Él cumplió esa promesa. Y ¿saben también la tradición que dice que posiblemente Juan fue el último discípulo en morir? ¿Y saben eso qué implica? Primero implica que Juan no solamente vio morir a su maestro, de hecho estuvo en el momento de la crucifixión, pero Juan también vio morir a su propio hermano. Juan tuvo que despedir a su hermano Jacobo. De todos los discípulos fue el primero que murió. ¿Qué implica ser el último en morir del grupo? Sí. Juan no solamente vio morir a su hermano, sino que también vio morir a cada uno de sus amigos, a cada uno de sus compañeros de lucha, de caminar, de defender su fe. Yo creo que eso debió haber sido una copa bastante amarga, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estábamos en una reunión de equipo y el pastor José estaba mirando su celular y ya habíamos empezado la reunión y él no dejaba de mirar su celular. Y después cuando ya como que entra en razón y estamos aquí, dice, es duro cuando a uno se le empiezan a morir los colegas y los contemporáneos, porque significa que pues, el día de uno también está cerca, ¿cierto? Y a veces pensamos en que queremos vivir mucho, pero vivir una vida larga implica que más personas vamos a tener que ver partir y despedir. Y esa yo creo que fue una de las copas que Juan tuvo que beber. Según la mayoría de relatos, y esto es histórico, Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo. Y dice Jerónimo, que es un historiador, cuando él hace un comentario acerca de la carta a los Gálatas, él habla de Juan, que en sus últimos años Juan estaba tan débil y estaba tan viejito que simplemente alguien tenía que llevarlo a la iglesia. Y dice que estando en la iglesia siempre había una palabra en la boca de Juan. Y la frase y la palabra era esta: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Y que cuando alguien le preguntó, ¿por qué siempre dices lo mismo?, él respondió, es el mandamiento del Señor. Y si solo eso se hace, es suficiente. Esto me hace pensar en que aquella vez cuando Jesús se transfiguró, Pedro fue el único que le dijo que sería bueno quedarse en ahí. Y aparentemente aquella vez Juan no dijo lo mismo que Pedro, pero no quiere decir esto que Juan no anhelara encontrarse cara a cara con Jesús, con su Salvador. De hecho, cuando Juan escribe las últimas palabras del Apocalipsis, y quiero que vayamos allá, capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, eso es lo que Juan escribe. Y ustedes y yo podemos imaginar a Juan. Ya Juan había tenido una visión acerca de la eternidad, había visto a Jesús en toda su gloria, pero ahora Juan está recibiendo la visión del Apocalipsis. Y Juan ha visto la Nueva Jerusalén, ha visto cómo van a ser las cosas en el reino, y él está escribiendo todas estas cosas que se le está permitiendo ver. Y en el versículo 20 de Apocalipsis 22 dice, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Y eso es Jesús diciendo, yo vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Eso es como responde Juan. Y esta vez Juan no solo pidió, sino que también lo escribió. Ven, Señor Jesús, ven
pronto. Ahora, si ustedes y yo tenemos la oportunidad de estar tan compenetrados en una relación con Jesús, de estar tan cerca, de experimentarlo tan cerca, pues la reacción natural y el deseo natural es que nosotros no vamos a querer que pase el tiempo sin dejar de vernos con Él. Cuando nosotros estrechamos y cuanto más profundizamos en una relación con Jesús, más grande va a ser nuestro anhelo que nos lleve a decir, Señor Jesús, ven pronto. Y Juan está ahí a punto de terminar con el sufrimiento, y con el término del sufrimiento viene la gloria que hasta ahora había sido velada. Pero Juan está viendo a Jesús nuevamente en todo su esplendor, y lo único que puede decir es, Señor Jesús, ven pronto. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Has estado al igual con Juan y has podido conocer al igual que Juan a Jesús de una manera tan particular, tan profunda, que lo único que puedes decir con cada día es, Jesús, ven pronto? Ojalá ese sea nuestro anhelo, ojalá esa sea nuestra mayor meta. Como hablábamos el domingo pasado, yo creo que Juan aquí no está anhelando, Jesús, ven pronto, porque de pronto la esté pasando mal. Yo creo que Juan ha gustado tanto de Jesús que no puede esperar un minuto más sin ver a Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria. Tomamos un momento para orar. ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué mueve tu vida espiritual? ¿Cuál es el motor que te impulsa a vivir tu espiritualidad en un día común y corriente? ¿Cuál es tu pasión por Jesús? ¿Cuál es el nivel de pasión en tu relación con Jesús? Cuando leo las palabras del apóstol Juan y cuando puedo leer en algunos versículos que incluso algunos discípulos tenían celos por Juan, porque ellos decían y pensaban que Jesús amaba más a Juan que a los otros, piensen que Juan de una manera particular no estaba ahí porque Jesús se lo había pedido. Estaba ahí porque era el anhelo de su corazón. De hecho, cuando Jesús, después de que resucita y asciende al cielo, algunos de los discípulos están preguntando, ¿y qué de Juan? ¿Y qué de este? Creo que ellos de una u otra forma estaban celosos de Juan. Pero creo que Juan aprendió a que no debería estar recostado al pecho de Jesús porque aspiraba a un cargo o a una posición. Creo que simplemente él amaba tanto a Jesús, amaba tanto la verdad en persona, que simplemente no quería estar lejos. Y esa es una forma en la que nosotros podemos ver ese anhelo gráficamente. ¿Cuánto amas la verdad? ¿Cuánto amas a Jesús? Si en realidad amamos la verdad, si en realidad amamos a Jesús, no vamos a tolerar estar lejos de Él, no vamos a tolerar estar lejos de su palabra, no vamos a tolerar acciones en nuestra vida que vayan en contra de ese amor, que vayan en contra de esa verdad. Y creo que esa es la forma gráfica en la que nosotros podemos aprender no solamente de Juan, sino mayormente de Jesús, en cómo el amor y la verdad se pueden transmitir a un mundo que está sumergido en el engaño y en el odio, en el error y todas estas cosas que no edifican la iglesia. Iglesia, somos llamados a vivir en amor y en la verdad, sin sacrificar ninguna de las dos. El hecho de vivir la verdad no tiene que hacernos inmunes al amor y viceversa.
lo opuesto también es cierto. El hecho de amar y mostrar amor no significa que tengamos que sacrificar la verdad. A través del apóstol Juan nosotros vemos que ese equilibrio es posible. Así que ahora tenemos una tarea que se nos ha dado desde siempre, pero que quizá hoy Dios nos está recordando a través de Juan que sí es posible amar y que es posible vivir en la verdad. Señor, gracias porque tu verdad nos ha hecho libres, tan libres, Señor, que nosotros podemos conocer y entender tu palabra. Tan libres, Señor, que así como nadie nos ha obligado a estar aquí, así como nadie nos obliga a odiar, tampoco nadie nos obliga a amar, pero ahora nosotros podemos hacerlo porque hemos entendido el verdadero amor. Nosotros podemos amar porque tú nos has amado. Nosotros podemos amar porque te conocemos. Y el que te ha conocido luego puede amar de una manera que es real. Y Señor, si hay alguien en este lugar que no te ha conocido, pues yo te ruego que tú sigues haciendo la obra en esa persona, que esa persona te puede conocer y que esa persona cuando tal vez mira a los ojos a su hermano, a su esposa, a sus padres, a su hijo, a su hija y le dice te amo, es porque en realidad ha conocido el verdadero amor. Y Señor, a veces esto puede parecer duro, pero no hay forma de que nosotros amemos si no te hemos conocido y si no hemos experimentado el verdadero amor que eres tú. Así que si hay alguien en esta mañana con esas condiciones, pues yo te ruego, Señor, que esa persona pueda dar el paso y que de ahora en adelante puede amar con amor del real, con amor del bueno. Pienso, Señor, en las muchas veces en que dije a personas que les amaba, pero en realidad no era amor. Así que yo te ruego, Señor, que el amor que podemos dar es el mismo que hemos recibido de ti. Y que eso sea una realidad aún, Señor, para aquellas personas que no han conocido ese amor en la cruz, ese amor sacrificial. Yo te ruego que sigas inquietando esas vidas, esos corazones y que te puedan conocer. Y gracias, Señor, por los que ya te hemos conocido, porque en realidad hemos conocido un amor que no tiene límites, un amor que lo entregó todo. Y ahora nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Te pido, Señor, que nosotros podamos hacer la tarea, que podamos cambiar esa estructura, que podamos cambiar esos esquemas. Padre, que si hay algo que podemos hacer por alguien, que simplemente sea en amor, no buscando algo propio. Así como Juan aprendió la lección y luego cuando escribe acerca de esta persona que era egoísta, que todo lo que hacía era pensando en sí, que nosotros también podamos aprender de todas estas cosas, Rey, y que en nuestro corazón realmente haya un anhelo profundo de encontrarnos contigo cuanto antes, cara a cara, producto de que en realidad pasamos tiempo contigo, de que en realidad amamos tu verdad, amamos tu palabra, amamos sumergirnos contigo en una relación que es real, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias por este gran hombre que pudo defender tu verdad con ambición, que pudo defender tu verdad con pasión, que pudo ser un líder que dejó un legado impresionante en amor sin sacrificar la verdad. Muchas gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas, en tu iglesia. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, simplemente un par de cositas rapidito antes de que vayamos a nuestro tiempo de cafecito. Este viernes tenemos nuestro servicio, nuestro tiempo de maná, común y corriente, como ustedes han visto. Pero también el viernes en la noche tenemos nuestro tiempo de conexión y empezamos el viernes
pasado, pero ya este viernes solamente nos vamos a reunir los hombres, 6:30 de la tarde en este lugar, ¿ok? ¿Qué tenemos el sábado? Tenemos nuestro tiempo de zona para chicos entre 12 y 17 años a las 3:30 de la tarde. El sábado vamos a tener un grupo que nos va a estar visitando de los Estados Unidos, entonces no vamos a estar en este lugar, nos vamos a encontrar tal vez en este lugar, pero de aquí vamos a salir a un parque, ¿sí? Vamos a estar haciendo algunas actividades con ellos, entonces chicos invitados el sábado a las 3:30 en este lugar. ¿Qué más? Creo que eso es